este video. Mi nombre es Walter Juventino Melara Mejía, estudiante en la Universidad de El Salvador en el segundo año de la carrera de Ciencias Jurídicas. En esta ocasión vamos a hablar de los delitos y sus penas, ubicados en el título primero, y estos son los delitos relativos a la vida en nuestro Código Penal salvadoreño. Para dar inicio vamos a empezar titulando el título primero de los delitos relativos a la vida, capítulo primero del homicidio y sus formas. Homicidio simple, artículo 128. El que matare a otro será sancionado con prisión de 15 a 20 años. Homicidio agravado, artículo 129. Se considera homicidio agravado el cometido con alguna de las circunstancias siguientes. Numeral primero, en ascendiente o descendiente, adoptante o adoptado, hermano, cónyuge o persona con quien se conviviere maritalmente. Número 2. Cuando el homicidio ocurriera en su caso para preparar, facilitar, consumar o ocultar los delitos de secuestro, violación, agresión sexual, robo, extorsión, actos de terrorismo, asociaciones ilícitas, comercio ilegal y depósito de armas, contrabando, lavado de dinero y activos, y los comprendidos en el capítulo segundo de este código relativo a los delitos de la corrupción y capítulo cuarto de la ley reguladora de las actividades relativas a las drogas, o para asegurar los resultados de cualquiera de ellos, o la impunidad para el autor o para sus cómplices, o por no haber logrado la finalidad perseguida al intentar cualquiera de los delitos mencionados. Número 3. Con alevosía, premeditación o con abuso de superioridad. Número 4. Con veneno u otro medio insidioso. Número 5. Con ensañamiento o aumento deliberado del dolor del ofendido. Número 6. Por precio, recompensa o promesa remuneratoria. Número 7. Por motivos abyectos o fútiles. Número 8. Cuando fuere ejecutado por autoridad civil o militar, prevaliéndose de tal calidad. Y número 9. Cuando se haga uso de cualquier artificio o afecto de dificultar el descubrimiento del hecho, tales como destruir el cadáver de la víctima a través de los medios como la incineración, desintegración o cualquier otra acción que dificulte el hallazgo de la víctima o su identificación. Número 10. Cuando fuere ejecutado contra una persona por motivos de su calidad de funcionario público, autoridad pública, agente de autoridad, miembros de la Fuerza Armada, personal de seguridad de los centros penales, personal de seguridad de los centros de internamiento de menores o personal de protección de personas sujetas a seguridad personal o especial, se encuentren o no en el ejercicio de sus funciones. Igual sanción se impondrá cuando fuere realizada contra el cónyuge, conviviente o pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, cuando dichos actos hubieran sido cometidos en razón de su parentesco con los servidores públicos mencionados. Número 11. Cuando fuere motivado por odio racial, étnico, religioso, político, a la identidad y expresión de género o la orientación sexual. En los casos de los numerales 3, 4 y 7, la pena será de 20 a 30 años de prisión. En los casos de los numerales 1, 2, 5, 6, 8, 9 y 11, la pena será de 30 a 50 años de prisión. Y en el caso del numeral 10, la pena será de 50 a 60 años de prisión. Proposición y conspiración al delito de homicidio agravado. Artículo 129-A. La proposición y conspiración de los casos de homicidio agravado serán sancionadas respectivamente con una pena que se fijará entre la quinta parte del mínimo y la mitad del mínimo de las penas correspondientes establecidas en el artículo anterior. Homicidio piadoso. Artículo 130. El homicidio causado por móviles de piedad con el fin de acelerar una muerte inminente o poner fin a graves padecimientos será sancionado con prisión de 1 a 5 años siempre que concurran los requisitos siguientes. Numeral primero. Que la víctima se encontrara en un estado de desesperación o por sufrimientos observables que fueran conocidos públicamente y que la opinión de los médicos que la asistan así lo hubieran manifestado. Número 2. Que el sujeto activo estuviera ligado por algún vínculo familiar, amistad íntima o de amor con el enfermo. Y por último el número 3, que el sujeto pasivo demostrara su deseo de morir
por manifestaciones externas de ruego reiterados y expresos. Inducción o ayuda al suicidio. Artículo 131. El que indujere a otro al suicidio o le prestare ayuda para cometerlo, si ocurriera la muerte, será sancionado con prisión de 2 a 5 años. Homicidio culposo. Artículo 132. El homicidio culposo será sancionado con prisión de 2 a 4 años. Cuando el homicidio culposo se cometiera mediante la conducción de un vehículo, se impondrá asimismo la pena de privación del derecho a conducir o obtener la licencia respectiva por un término de 2 a 4 años cuando ello sea requerido. Si la muerte culposa se produjere como consecuencia del ejercicio de una profesión o actividad médica o paramédica, se impondrá además la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de tal profesión o actividad por un término de 2 a 4 años. Capítulo 2. De los delitos relativos a la vida del ser humano en formación. Aborto consentido y propio. Artículo 133. El que provocare un aborto con el consentimiento de la mujer o la mujer que provocare su propio aborto o consintiere que otra persona se lo practicare, serán sancionados con prisión de 2 a 8 años. Aborto sin consentimiento. Artículo 134. El que provocare un aborto sin consentimiento de la mujer será sancionado con prisión de 4 a 10 años. En la misma pena incurrirá el que practicare el aborto de la mujer, habiendo logrado su consentimiento mediante violencia o engaño. Aborto agravado, artículo 135. Si el aborto fuere cometido por médico, farmacéutico o por personas que realizaren actividades auxiliares de las referidas profesiones, cuando se dedicaren a dicha práctica, será sancionado con prisión de 6 a 12 años. Se impondrá además la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión o actividad por el mismo periodo. Inducción o ayuda al aborto. Artículo 136. Quien indujera a una mujer o le facilitare los medios económicos o de otro tipo para que se practique un aborto, será sancionado con prisión de 2 a 5 años. Si la persona que ayuda o induce al aborto es el progenitor, la sanción se aumentará en una tercera parte de la pena máxima señalada en el inciso anterior. Aborto culposo, artículo 137. El que culposamente provocare un aborto será sancionado con prisión de 6 a 2 años. El aborto culposo ocasionado por la propia mujer embarazada y la tentativa de ésta para causar su aborto no serán punibles. Lesiones en el no nacido, artículo 138. El que ocasionare en el no nacido una lesión o enfermedad que perjudicare gravemente su normal desarrollo o provocare en él mismo una grave tara física o psíquica, será sancionado con prisión de 1 a 10 años según la gravedad de las mismas. Lesiones culposas en el no nacido. Artículo 139. El que culposamente ocasionare las lesiones descritas en el artículo anterior será sancionado con multa de 50 a 100 días multa. La embarazada no será penada al tenor de este precepto. Manipulación genética, artículo 140. El que con finalidad distinta a la eliminación o disminución de taras o enfermedades graves, manipulare genes humanos de manera que se altere el tipo constitucional vital, será sancionado con prisión de 3 a 6 años. En la misma pena incurrirá el que experimentare o manipulare cionación con células humanas con fines de reproducción humana. La aplicación de las tecnología genética para determinar el sexo sin consentimiento de los progenitores será sancionado con prisión de 6 meses a 1 año e inhabilitación de profesión o oficio de 6 meses a 2 años. Manipulación genética culposa. Artículo 141. El que realizare manipulaciones con genes humanos y culposamente ocasionare un daño en el tipo vital será sancionado con multa de 50 días multa. Título 2. Delitos relativos a la integridad personal. Capítulo 1 de las lesiones. Lesiones. Artículo 142. El que por cualquier medio, incluso por contagio, ocasionare a otro un daño en su salud que menoscabe su integridad personal, hubiere producido incapacidad para atender las ocupaciones ordinarias o enfermedades por un periodo de 5 a 20 días, habiendo sido necesaria asistencia médica o quirúrgica,
será sancionado con prisión de 1 a 3 años. Lesiones graves. Artículo 143. Las lesiones se consideran graves si